Amados hermanos, santos amados, el pastor Pedro Saavedra les saluda y estamos ya en este audio número 13 de la parte 4 de la serie El verdadero evangelio, las buenas nuevas del reino. La parábola de la cizaña de Mateo 13 guarda relación con la iglesia desde el inicio del reino de los cielos, el cual comienza con la segunda parábola. Pues es en este tiempo en que el Señor usa la frase el reino de los cielos ha venido a ser semejante a. Todos debemos considerar y aún reconsiderar y revisar nuestra propia situación y determinar si somos la cizaña o el trigo. Por favor, no haga esto según la apreciación suya. Es menester que tengamos plena certeza de ser trigo. ¿Qué significa ser el trigo verdadero? Si una persona verdaderamente ha creído en el Señor Jesús, esto es que el Señor Jesús murió por sus pecados, resucitó y ahora como espíritu vivificante mora en él, entonces esta persona con toda certeza es trigo. Algunas personas afirman ser cristianas y creer en el Señor Jesús, pero no creen en la Biblia y no creen que la Biblia sea la revelación divina de Dios. Estos presuntos cristianos son con toda certeza cizaña y jamás debiéramos considerarlo como nuestros hermanos. El que afirma que somos trigo, el que afirma o al afirmar que somos trigo, quiere decir que creemos en la Biblia, que creemos que la Biblia es la revelación divina de Dios, plena y absolutamente inspirada por el Espíritu de Dios. Y también quiere decir que estimamos la Biblia como la autoridad absoluta y final. Hay otro grupo de presuntos cristianos que no creen que Jesús es Dios. Muchos de ellos solamente creen que Cristo era un buen hombre y superior a los demás. Esta es una gran herejía porque no creen que Jesucristo es el Hijo de Dios, que incluso Jesucristo es Dios mismo. Tales personas son cizañas, digan lo que digan. Otro grupo de personas que son cizañas son aquellos presuntos cristianos que no creen que el Señor Jesucristo murió en la cruz por nuestros pecados. Ellos consideran que la crucifixión del Señor representó la muerte de un mártir, la injusticia sobre un buen hombre. Sin embargo, tenemos que comprender que el Señor Jesús no murió como mártir, sino que murió con el fin de efectuar nuestra redención. El Señor Jesús estuvo por 6 horas en la cruz, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Durante las primeras 3 horas, desde las 9 a las 12, Él fue perseguido y herido por los hombres. Pero durante las últimas 3 horas, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde, Él padeció no a manos de los hombres, sino a manos de Dios. Fue en ese tiempo que Dios lo juzgó en lugar nuestro. Dios ejecutó su juicio sobre Él, reconociéndolo como nuestro sustituto. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Es lo que leemos en 2 Corintios 5:21. Primero, él fue perseguido por los hombres y después fue juzgado por Dios. Por tanto, su muerte no representó meramente una especie de persecución o martirio o injusticia política, sino que tenía el propósito de lograr la redención por nosotros. Algunos que se llaman cristianos no creen que el Señor Jesús murió en la cruz por nuestra redención. Esto quiere decir que no creen para nada en Isaías 53, dándonos un inicio de que no son trigo, son cizaña. En resumen, si una persona dice ser cristiana, pero no cree que la Biblia es inspirada por Dios en todas y cada una de sus palabras, o no cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, incluso Dios mismo, o que el Señor Jesús murió en la cruz para redimirnos, entonces tal persona, en blanco y negro, amado, no es trigo, es cizaña, no es un creyente verdadero y genuino. Entonces, ¿qué es un verdadero cristiano? Esto en realidad tiene que ser casi redefinido, porque esto se ha perdido con la influencia de la religión. Un verdadero cristiano es uno que se da cuenta que es pecador, que ha caído, que está perdido. Esta persona cree en el Señor Jesús como el Hijo de Dios que se encarnó para ser hombre, morir en la cruz por nuestros pecados y resucitar entre los muertos para ser el Espíritu vivificante.
Esta persona cree firmemente que el Señor Jesús, como el Espíritu, ahora está en ella como su vida, a fin de llegar a ser todo en ella y vivir por medio de ella. Este es un verdadero cristiano y este es trigo. Esto es lo que es el trigo. No examine, amado, decíamos hace un rato, si usted es trigo o cizaña según sus sentimientos. Nunca haga eso. Sus sentimientos fluctúan. En la mañana tal vez usted sienta ser trigo, pero al atardecer siente ser cizaña. No confíe en sus sentimientos. Confíe en los hechos. Usted cree, y si usted cree que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que se encarnó para ser un hombre, que murió en la cruz por sus pecados y que ahora es el Señor y el Espíritu vivificante que ha venido a morar en su ser, ciertamente usted es trigo, no importa lo que digan sus sentimientos. No se preocupe por doctrinas en cuanto al carismatismo, hablar en lengua, el bautismo, la comunión, el cubrirse o no cubrirse la cabeza, el lavarse o no lavarse los pies, el arrebatamiento, el milenio, la tribulación, el sábado y muchas otras cosas más. No importa qué lado usted tome acerca de estas doctrinas, siempre y cuando usted crea que el Señor Jesús es el Hijo de Dios, que murió por usted, que resucitó, que está sentado a la diestra del Padre y vive en usted como el Espíritu, usted es trigo. Sin embargo, recuerde que el cristianismo, no solamente ese cristianismo religioso que oímos, no solamente incluye el trigo, sino también la cizaña. Según la clara definición que el Señor dio allí en Mateo 13:38, el campo donde la cizaña crece no es nuestro corazón, ni tampoco la iglesia, sino el mundo. Este es el campo de la cizaña. El Señor dijo que el campo es el mundo. Él dijo que la cizaña debe crecer y vivir en el mundo. No vaya a ser que al arrancarla se dañen algunas espigas de trigo verdadero. Algunos pensaron que el campo representa la iglesia y por ende es permisible que el trigo y la cizaña coexistan en la iglesia. Y esto no es correcto, amado. La cizaña crece en el mundo, no en la iglesia. No es que debe haber algunos verdaderos cristianos y algunos falsos cristianos creciendo juntos en la iglesia. En todas las iglesias locales únicamente aceptemos el trigo verdadero. No aceptamos la cizaña. Eso nunca es parte de la iglesia. Muchas denominaciones, muchos grupos están llenos de cizaña. En algunos, hermanos, hay mucha más cizaña que trigo verdadero. ¡Qué situación tan lamentable! Esta es la apariencia del reino de los cielos. No es la realidad. No es una situación real ni auténtica para el Señor. Al contrario, es falsa. Esta solamente tiene la apariencia del reino de los cielos, no la realidad. En Mateo 13, el Señor Jesús comparó estas tres parábolas al reino de los cielos. Él dijo que el reino de los cielos es semejante a la cizaña, el gran árbol y la levadura. Tenemos que comprender que esto no es lo real, sino lo falso. Al comparar lo mencionado en Mateo 13 con lo mencionado en Mateo 5, 6 y 7, allá en el Sermón de la Montaña, podemos ver que son dos aspectos diferentes. En los capítulos 5, 6 y 7 hallamos el aspecto de la realidad del reino de los cielos. Pero en el capítulo 13, donde vemos la cizaña, el gran árbol allí de mostaza y la levadura, tenemos la apariencia externa del reino, no la realidad. La tercera parábola es la parábola de la semilla de mostaza. Ahí leemos Mateo 13, 31 al 32. Otra palabra les presentó diciendo: el reino de los cielos es semejante a un grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la más grande de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves de los cielos y anidan en sus ramas. La semilla mencionada aquí es la semilla de vida y está representada por el grano de la pequeña planta de mostaza. La mostaza es algo que se puede comer y denota la condición apropiada de la iglesia, del cuerpo de Cristo. La iglesia apropiada debe ser el producto del brote de la semilla de vida, y como la planta de mostaza debe ser comestible. Según su naturaleza y forma, debe ser pequeña y comestible.
En esta parábola, sin embargo, algo sucedió. La pequeña planta de mostaza cambió de forma, de naturaleza, de condición, al convertirse en un gran árbol donde las aves de los cielos podían anidar. Según la explicación dada por el propio Señor con respecto a esta parábola, las aves representan algo maligno. Las aves representan al maligno, al diablo, versículo 19. El diablo es quien viene a arrebatar la palabra de vida que fue sembrada en las personas. El pájaro es singular y representa allí al diablo. Sin embargo, los pájaros, en plural, denotan tanto a las personas, los espíritus malignos y otras cosas relacionadas con el diablo. Todos los espíritus malignos y todas las personas malignas relacionadas con el diablo vendrán a habitar en ese gran árbol. Ahora la pregunta que debemos hacernos entonces, ¿qué es este gran árbol? ¿A qué se refiere cuando habla ahí de que se hizo un gran árbol? Esto lo vamos a ver en el próximo audio. La gracia del Señor sea con vosotros.